El Consejo Supremo de la Federación Ketra se reunió en la sala más grande de su nave nodriza, una estructura que flotaba silenciosamente sobre la Vía Láctea, como un dios dormido. Eran seres de luz condensada, de inteligencia cuántica, de civilizaciones que contaban su edad en millones de años. Habían visto nacer y morir estrellas. Habían observado cómo especies enteras surgían del barro primordial y luego desaparecían en el polvo cósmico. Y ahora observaban a los humanos. Bethora, la mente más antigua del Consejo, proyectó los datos ante sus pares. En el centro de la sala apareció una representación holográfica del planeta Tierra, un pequeño, azul, frágil. Alrededor de él, como satélites invisibles, flotaban números, estadísticas, proyecciones. La especie humana, comenzó Betara con una voz que resonaba como el sonido de planetas chocando. Es la anomalía más perturbadora que hemos registrado en los últimos 200.000 ciclos galácticos. En apenas 200 años, han pasado de quemar carbón a intentar colonizar su luna. Son impredecibles. Son peligrosos, interrumpió Korath, el segundo en antigüedad. Sus formas de energía se agitaron con algo que en un ser humano habría sido nerviosismo. He calculado las proyecciones. En 300 años, alcanzarán el viaje interestelar. En 500, tendrán armamento capaz de destruir sistemas solares completos. No podemos permitirlo. ¿Y cuál es tu propuesta?, preguntó una tercera voz. La de Selene, la más joven del Consejo. Aquella que había observado a los humanos con algo parecido a la fascinación genuina. Korath hizo aparecer un nuevo planeta en el holograma. Era un mundo oscuro, de superficie rojiza, con una atmósfera densa y tormentosa. Los datos que lo acompañaban eran claros, a masa 4.7 veces la de la Tierra. Gravedad superficial, a 12.3 veces la terrestre. Garbet, dijo Korath. Los humanos lo llamarán, como siempre llaman a sus prisiones, Ancon Esperanza, pero nosotros sabemos lo que es. Un mundo donde cada paso cuesta 12 veces más esfuerzo, donde respirar es un trabajo constante, donde los huesos se quiebran bajo el peso del propio cuerpo. ¿Y sobrevivirán?, preguntó Selene. Por un tiempo, respondió Korath, y en su voz había algo que los humanos habrían reconocido como crueldad calculada, lo suficiente para que no podamos ser acusados de exterminio directo. El planeta los destruirá por nosotros. La gravedad los aplastará. Sus corazones colapsarán intentando bombear sangre contra fuerzas que sus cuerpos nunca fueron diseñados para resistir. En 5 años, la especie humana dejará de ser una amenaza. Selene observó en silencio. Algo en ella dudaba, algo en ella había aprendido, en siglos de observación, que los humanos tenían una cualidad que ningún otro ser en el universo conocido poseía en la misma medida: la obstinación. Pero el Consejo votó, y la decisión fue tomada. Los humanos irían al planeta de 12G, y nadie esperaba que regresaran. La primera señal llegó un martes por la mañana, cuando el cielo sobre Ciudad de México se volvió de un color que ningún humano había visto antes. Un púrpura profundo, que no era exactamente púrpura, sino algo que el cerebro humano procesaba como púrpura, porque era lo más cercano que podía conceptualizar. Elena Vázquez estaba desayunando con su hija de 7 años, Sofía, cuando las noticias interrumpieron el programa de caricaturas. Elena tenía 42 años. Era bióloga molecular en la UNAM, y había pasado 20 años de su vida estudiando cómo los organismos se adaptan a condiciones extremas. Nunca imaginó que ese conocimiento se volvería personal de una manera tan brutal y tan definitiva. Mamá, el cielo está raro, dijo Sofía, con esa capacidad de los niños para observar lo extraordinario con perfecta calma. Elena miró por la ventana, y su taza de café se detuvo a mitad del camino hacia sus labios. En todos los cielos del mundo, al mismo tiempo, aparecieron las naves. No eran como en las películas. No había explosiones de luz, ni diseños aerodinámicos, ni ventanas que brillaran. Eran formas que simplemente estaban ahí, como si siempre hubieran existido,
y el universo acabara de decidir hacerlas visibles. En Ojmis, como conchinenchis, silenciosas, como el espacio del que venían. Y luego, comenzó la voz. Llegó en todos los idiomas, simultáneamente, directamente en la mente de cada ser humano en el planeta, sin necesidad de altavoces, ni traductores. Era una voz que no tenía género ni emoción, pero que llevaba en sí misma el peso de millones de años de existencia, especie humana. Hemos evaluado su trayectoria de desarrollo. Representan una amenaza potencial para la estabilidad del sector galáctico. Esta situación requiere intervención. Serán relocalizados a un entorno controlado donde su expansión podrá ser monitoreada. La resistencia es innecesaria. Hubo un momento de silencio absoluto en toda la Tierra. 8.000 millones de seres humanos, todos conteniendo la respiración al mismo tiempo. Y luego comenzó el caos. Los gobiernos intentaron responder. Los militares de docenas de naciones dispararon todo lo que tenían contra las naves. Los misiles, los rayos láser, los proyectiles experimentales simplemente desaparecían al acercarse a los cascos de las naves, absorbidos por campos de energía que ni siquiera parpadeaban ante el impacto. Elena agarró a Sofía y corrió hacia su auto. No tenía un plan, nadie tenía un plan A, porque ¿cómo se planea para esto? Tardó 3 horas en darse cuenta de que no había a dónde correr. Los rayos de luz comenzaron al atardecer, descendían de las naves como dedos de Dios, tocando a grupos de personas aquí y allá, y donde tocaban, la gente desaparecía. No con violencia, no con dolor aparente, simplemente dejaban de estar. Elena fue de las últimas en ser tocada. Tuvo tiempo suficiente para ver cómo su vecindario, su ciudad, su mundo familiar, se volvía irreal. Tuvo tiempo para pensar en Sofía, que había sido tomada antes que ella, y para rezar a todos los dioses en los que nunca había creído que su hija estuviera bien. Y luego, el rayo la tocó, y el mundo cambió. Lo primero que sintió Elena al despertar fue el peso. No era un peso que viniera de afuera, como cuando cargas una mochila o te sientas sobre algo. Era un peso que venía de adentro, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido reemplazada por plomo, como si la misma materia de su ser hubiera decidido, de repente, odiar la idea de existir. Intentó abrir los ojos. Tardó varios segundos. Sus párpados pesaban lo que normalmente pesarían sus brazos. Cuando finalmente lo logró, vio tierra. Tierra rojiza, casi color sangre, con una textura como de arcilla quemada. Estaba tirada de costado, con la mejilla presionada contra esa tierra extraña. Y el simple acto de respirar requería un esfuerzo que en la tierra habría sido el equivalente a cargar a alguien encima del pecho. Mamá. La voz de Sofía acercan viva. Elena cerró los ojos y sintió algo parecido a la gratitud más intensa de su vida. Luego los volvió a abrir y con un esfuerzo titánico giró la cabeza. Sofía estaba a 2 metros de ella, también en el suelo, también mirándola. La niña de 7 años tenía los ojos muy abiertos, pero no lloraba. En cambio, tenía una expresión de concentración absoluta, como si estuviera resolviendo un problema matemático muy difícil. No puedo levantarme, dijo Sofía, con toda la honestidad matter of fact de los niños. Pesamos mucho aquí. Lo sé, mi amor, logró decir Elena, y su propia voz le sonó extraña, más grave, más lenta. Lo sé, Anne. A su alrededor, otras personas comenzaban a despertar. Decenas, cientos, miles de seres humanos desperdigados por una llanura interminable de tierra roja, bajo un cielo de color naranja enfermizo, con 2 lunas visibles incluso durante el día. No había sol como el de la Tierra. Había una estrella más pequeña y más naranja, que daba una luz diferente, menos cálida, más clínica. El primer hombre en intentar ponerse de pie fue un joven atleta que más tarde Elena supo que se llamaba Marcus Webb, velocista olímpico de Jamaica. Márquez había pasado toda su vida construyendo un cuerpo perfecto, entrenando en las condiciones más duras, llevando su musculatura a límites que la mayoría de los humanos nunca alcanzarían. Se puso de pie en el planeta de 12G
Han tardó 4 minutos en lograrlo. Cuando finalmente estuvo erguido, su cuerpo temblaba como una hoja en el viento, y el esfuerzo era tan visible que la gente que lo rodeaba, aún en el suelo, lo miraba con una mezcla de admiración y terror. «Ok», dijo Marcas, con la voz entrecortada por el esfuerzo de respirar. «Ok, podemos hacer esto». Luego sus rodillas cedieron y volvió a caer, pero lo intentó de nuevo. Esa imagen, la de Marcus Webb, cayendo y levantándose, se quedó grabada en la memoria de Elena como el símbolo de lo que estaba por venir. No el caer, el volver a intentarlo. En las horas siguientes, mientras los humanos luchaban por adaptarse a la realidad aplastante del planeta, comenzaron a emerger algunos patrones. Los más jóvenes y los más en forma tenían ventaja inicial, pero era sorprendentemente pequeña. Un anciano de 70 años tardaba apenas un poco más que un atleta de 20 en aprender los movimientos básicos del planeta, arrastrarse, rodar, usar el impulso en lugar de la fuerza bruta. El doctor Kenji Tanaka, médico cardiólogo de Tokio, fue el primero en hacer una observación que todos pronto reconocerían como crucial. Los niños se están adaptando más rápido. Era cierto. Sofía, que había llegado al planeta incapaz de levantar su propia cabeza, ya gateaba con relativa facilidad 3 horas después. Los niños en general parecían encontrar el ritmo del planeta con una velocidad que dejaba perplejos a los adultos. Sus huesos son más flexibles, explicó el doctor Tanaka, sentado en el suelo, porque ponerse de pie aún costaba demasiado. Sus cuerpos están todavía en proceso de desarrollo. Pueden redirigirse. Elena, que había pasado su carrera estudiando adaptación biológica, sintió algo despertar en su mente, una idea, una hipótesis que aún no se atrevía a formular en voz alta, porque sonaba demasiado grande, demasiado esperanzadora, para este lugar que olía a arcilla quemada y derrota. No había comida, no había agua visible, no había refugio. Lo que sí había, distribuido de manera perfectamente cruel por toda la llanura, eran recursos en plantas, con hojas gruesas y cerosas, que almacenaban líquido. Animales pequeños, de aspecto extraño, que se movían pegados al suelo. Piedras que podían construirse en muros bajos. Era, pensó Elena mientras analizaba su entorno con ojos de científica, un laboratorio, a un experimento. Los Ketra los habían puesto aquí no simplemente para matarlos, sino para observar cuánto tardarían en morir. Eso la enfureció de una manera que encontró inesperadamente útil. La rabia, descubrió, era uno de los pocos combustibles que aún funcionaban con normalidad en 12Y. El primer consejo de supervivencia se formó casi orgánicamente. En las primeras 12 horas, las personas que habían logrado ponerse de pie se reunieron en el centro de la llanura. Eran apenas 30 de los varios miles presentes. Entre ellos estaban Marcus Webb, el doctor Tanaka, Elena, y una mujer, Mayo Ere de Nigeria, llamada Adis Okafor, quien antes de la invasión había sido general del ejército. «Necesitamos organizarnos», dijo Adis, y su voz, incluso en ese planeta aplastante, tenía autoridad suficiente para hacer que la gente callara. «Necesitamos agua y comida antes de que anochezca. No sabemos qué pasa aquí de noche, y no quiero descubrirlo sin preparación». «Yo puedo analizar las plantas», ofreció Elena. «Soy bióloga. Puedo determinar cuáles son comestibles». «Yo necesito examinar a los heridos», dijo el doctor Tanaka. «Hay personas con huesos fracturados por la caída. La gravedad está causando daño cardiovascular en los mayores». Se detuvo, mirando sus manos vacías. «No tengo nada». «Improvisar», dijo Adis. «Eso es lo único que tenemos». En esas primeras horas, los humanos aprendieron varias cosas cruciales sobre el planeta de 12Y. El aire era respirable, pero más denso, lo que significaba que había más oxígeno disponible por respiración de lo normal en la Tierra. Las plantas de hojas cerosas contenían un líquido que, aunque amargo, era consumible. Los animales del planeta, criaturas similares a lagartos,
pero con 6 patas y caparazones, eran cazables. Muy lentamente, pero cazables. Y el planeta tenía noches de 18 horas terrestres, durante las cuales la temperatura caía a niveles que matarían a un humano sin protección en pocas horas. Esa noche, el primer grupo de humanos en el planeta de 12G se apiñó en una estructura improvisada de piedras y ramas, compartiendo calor corporal como lo habrían hecho sus ancestros homínidos en las noches de África hace 3 millones de años. Elena tuvo a Sofía apretada contra su pecho toda la noche, sintiendo el pequeño corazón de su hija latir contra el suyo. Y pensó en los extremófilos, en organismos que viven en condiciones que destruirían cualquier otra forma de vida, bacterias en géiseres volcánicos, criaturas en las fosas más profundas del océano, organismos en la Antártida que sobrevivían temperaturas que congelaban el nitrógeno. Los extremófilos no sobrevivían a pesar de las condiciones extremas, sobrevivían gracias a ellas. Las condiciones extremas los hacían lo que eran. Podría pasar lo mismo con los humanos. Cerró los ojos. Sofía ya dormía con la respiración lenta y regular de los niños, que confían completamente en que su madre los mantendrá a salvo. Voy a mantenerte a salvo, susurró Elena. En la oscuridad, te lo juro. Y mientras el planeta rugía a su alrededor, la doctora Elena Vázquez comenzó a planear. Las primeras semanas fueron lo más cercano al infierno que la mayoría de los sobrevivientes podrían describir. Murió gente, hay que decirlo claramente. Sin eufemismos, el planeta de 12G cobró su precio desde el primer día. Los corazones que no aguantaron el esfuerzo cardiovascular de existir en 12 veces la gravedad normal. Los huesos que se fracturaron bajo pesos que nunca habían sido diseñados para cargar. Las hemorragias internas causadas por la presión constante. Los que simplemente se rindieron, que se quedaron en el suelo y no volvieron a intentar levantarse. El doctor Tanaka llevaba la cuenta, no porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que entender qué tipos de cuerpos cedían primero y por qué, para intentar salvar a los que aún podían salvarse. Pero algo más también estaba pasando, algo que el doctor Tanaka no esperaba. Mira esto, le dijo a Elena una mañana, 3 semanas después de la llegada. Marcas, escucha su corazón. Elena colocó el oído contra el pecho de Marcus Webb. Marcus ahora caminaba, de verdad, con pasos lentos pero regulares, algo que semanas atrás habría parecido imposible. El corazón de Marcus latía como un tambor de guerra, no agitado, no irregular, potente en profundo, un latido que en la Tierra habría indicado alguna patología cardíaca grave por su fuerza, pero que aquí parecía perfectamente funcional. Su músculo cardíaco, dijo el doctor Tanaka, con la voz de quien ve algo que va contra todo lo que aprendió, se ha hipertrofiado de manera extraordinaria. En 3 semanas, su corazón es el doble de potente de lo que era. ¿Eso no es peligroso?, preguntó Elena en la Tierra. Sí, absolutamente. Aquí, el doctor Tanaka hizo una pausa larga. Aquí parece ser exactamente lo que necesita para sobrevivir. Elena pensó en sus extremófilos, en cómo las bacterias en los géiseres no solo toleraban el calor extremo, sino que lo necesitaban para funcionar. El cuerpo humano se está recalibrando, dijo lentamente. No está cediendo ante la gravedad, está respondiendo a ella, como músculo. Asintió el doctor Tanaka. Como músculo. La gravedad es resistencia, y estamos haciendo ejercicio forzado 24 horas al día, 7 días a la semana, solo con existir. Marcus, que había estado escuchando mientras descansaba, abrió un ojo. Entonces, básicamente estamos en el gimnasio más hardcore del universo Na. A pesar de todo, Elena se rió. Fue la primera vez que escuchó reírse a alguien en ese planeta. ¿No sería la última? El primer mes también trajo los primeros drones Ketara, pequeños y esféricos, que comenzaron a aparecer sobre los asentamientos humanos, registrando
datos. Están midiendo nuestra tasa de mortalidad, dijo Adis, con la misma calma con la que habría evaluado movimientos de tropas enemigas, calculando cuánto tiempo tardaremos en extinguirnos. ¿Y cuánto tardaremos?, preguntó alguien del grupo. Adis miró a su alrededor, al campamento improvisado que en un mes había crecido desde una colección de personas tiradas en el suelo hasta una comunidad organizada con roles definidos, sistemas de recolección de agua y comida, protocolos médicos improvisados, y algo que comenzaba a parecerse peligrosamente a Esperanza. Más de lo que esperan, dijo. Fue el hijo de Elena quien lo descubrió primero, aunque ella no lo supo hasta semanas después. Rodrigo Vázquez tenía 16 años cuando llegaron al planeta de 12G y compartía con su madre no solo los ojos café oscuro y la obstinación genética, sino también la curiosidad científica. Nadador de nivel competitivo, con los hombros anchos y el torso en forma de V, que venían de años en la piscina. En el planeta de 12G, esa masa muscular era tanto ventaja como desventaja. Lo que nadie notó durante las primeras semanas era que Rodrigo había empezado a llevar un diario tallando marcas en una piedra plana con otra piedra más pequeña. Un sistema propio para registrar lo que observaba en su propio cuerpo. Día 12, los calambres en las piernas son menos frecuentes. Sigo necesitando descansar cada 20 pasos, pero los 20 pasos son más fáciles que antes. Día 19, a hoy caminé 50 pasos, sin detenerme. Nadie lo notó, pero yo sí. Los músculos de la espalda ya no duelen tanto al estar de pie. El doctor Tanaka dice que es acostumbramiento psicológico. No creo que sea solo eso. Día 24, en algo raro. Cuando me caí esta mañana, tropecé con una raíz y no me dolió como esperaba. Caer aquí debería ser como que te golpee algo que pesa 12 veces lo normal, pero el hueso de la cadera, que tomó el impacto completo, solo está morado. En la tierra con esa caída, me hubiera fracturado algo. Aquí nada. Día 31, le mostré mis registros a mamá. Elena leyó las notas de su hijo en la piedra, con una concentración que fue aumentando con cada línea. Cuando terminó, levantó la vista y miró a Rodrigo con la cara que él reconoció a la cara de su madre cuando una hipótesis comenzaba a convertirse en evidencia. El doctor Tanaka examinó el hueso de la cadera de Rodrigo esa misma tarde. Presionó, palpó, comparó con su propio recuerdo de cómo se sentía un hueso humano normal. Su expresión cambió. Dios mío, dijo en japonés. ¿Qué?, preguntó Elena. El hueso es diferente, más denso. No es el hueso de un adolescente normal. Es más como el hueso de alguien que lleva décadas de carga física intensa, pero sin la degradación articular que eso normalmente causaría. Es como si el hueso estuviera creciendo en respuesta al estrés, terminó Elena. Eso es biológicamente imposible en esa escala de tiempo, dijo Tanaka. El remodelado óseo tarda meses, años en la Tierra, dijo Elena. Con la bioquímica normal, con los niveles normales de oxígeno en sangre. Hubo un silencio profundo. La atmósfera, dijo Tanaka. La atmósfera, confirmó Elena, más densa, más rica, más oxígeno disponible por ciclo respiratorio. El sistema metabólico está trabajando en hyperdrive. Todos los procesos, incluyendo el remodelado óseo, están acelerados de una manera que nunca habríamos predicho. Y la gravedad actúa como estimulador constante, añadió Rodrigo. Los huesos responden al estrés mecánico. Si el estrés mecánico es 12 veces el normal, el remodelado óseo es 12 veces más intenso. Terminó Elena. Los tres se miraron en silencio. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el doctor Tanaka suavemente. Antes de que los huesos humanos sean lo suficientemente densos para funcionar normalmente en esta gravedad. Elena pensó, calculó, consideró variables. A esta tasa acelerada, quizás 6 meses, quizás un año. ¿Y después?, preguntó Rodrigo. Elena miró las manos de su hijo, que sin que ninguno lo hubiera notado hasta ese momento, ya no temblaban cuando las extendía. En los primeros días,
Todo el mundo temblaba constantemente bajo la presión gravitacional. Rodrigo ya no temblaba. Después, dijo Elena, habremos evolucionado. En un año, habremos comprimido en 12 meses lo que normalmente tomaría miles de generaciones. ¿Nos volveremos más fuertes que en la Tierra?, preguntó Rodrigo. Elena pensó en Korath, en el ser de luz que había decidido que los humanos eran demasiado peligrosos para el universo y los había enviado aquí a morir. Mucho más fuertes, dijo. Al sexto mes, el planeta de 12G ya no era el infierno que había sido. No es que se hubiera vuelto cómodo. Vivir en 12 veces la gravedad de la Tierra era y seguiría siendo una experiencia fundamentalmente diferente a todo lo que los humanos habían conocido. Cada movimiento era calculado. Cada acción requería pensamiento previo. No existía el gesto casual, el movimiento descuidado, la distracción física. Vivir en 12G era una práctica constante de presencia corporal total. Pero la gente se movía, caminaban todos. Incluso los ancianos caminaban con pasos lentos, deliberados, con una economía de movimiento que habría parecido extraña en la Tierra, pero que aquí era simplemente eficiencia, elegante. Y los jóvenes comenzaban a hacer algo más. Corrían, no como en la Tierra, no con la ligereza del viento y la alegría de la velocidad. Corrían como lo que eran seres humanos en un planeta de gravedad extrema, con músculos que pesaban el triple de lo normal, y huesos que habían sido reconstruidos molécula a molécula durante 6 meses de estrés constante. Corrían con un esfuerzo colosal y visible. Pero corrían. Marcus Webb fue el primero. El día que corrió por primera vez, todo el campamento se detuvo a mirarlo. Empezó despacio. 1 paso, 2 pasos. El tercer paso ya era trotar. Y en el 10º paso, era innegable, corría. Sus pies golpeaban la tierra roja, con impactos que habrían dejado marcas permanentes en el asfalto de la tierra, porque sus piernas ahora generaban una fuerza que ningún ser humano había generado jamás, simplemente al andar. Corrió 50 metros y se detuvo, con la respiración agitada, pero controlada. Luego se dio la vuelta y miró a la multitud que lo observaba con la boca abierta. ¿Quién sigue?, preguntó. La risa que estalló fue la más larga y genuina que Elena recordaría de ese primer año. Las mediciones del Dr. Tanaka eran asombrosas. Densidad ósea, un incremento promedio del 340% en adultos, 580% en menores de 20 años. Masa muscular en incremento del 280% en adultos, con una densidad de fibras musculares sin precedente en la biología humana conocida. Capacidad cardiovascular. El corazón humano promedio en 12G podía generar 4 veces más presión que el corazón más poderoso registrado en la historia de la Tierra. Velocidad de reflejos, un incremento del 180%. Pero la observación más importante era otra. Los niños que habían llegado con cuerpos todavía en desarrollo, los que habían crecido en 12G, en lugar de adaptarse a él, se estaban convirtiendo en algo completamente nuevo. Sofía Vázquez, que había cumplido 8 años en el planeta de 12G, podía ahora levantar piedras que habrían aplastado a un adulto promedio en la Tierra. Sus huesos no eran solo más densos, tenían una estructura diferente, una arquitectura interna que el Dr. Tanaka describía como optimizada para carga extrema, de una manera que parecía diseñada por algún ingeniero brillante, como si la evolución, dijo Tanaka, una noche, mirando las estrellas del cielo naranja, hubiera acelerado para responder al desafío. Porque lo ha hecho, dijo Elena. Eso es exactamente lo que ha hecho. Adis hizo su propia pregunta. Si pudiéramos volver a la Tierra, ¿qué seríamos? Elena lo pensó honestamente. Seres humanos, con densidad ósea, 4 veces normal. Fuerza muscular, 3 veces normal. Reflejos 2 veces normales. Cardiovascular fuera de cualquier escala conocida. ¿Y los niños que crecieron aquí? Elena
Miró a Sofía, que en ese momento movía una piedra enorme para ampliar el refugio comunal, con la misma naturalidad con que en la tierra habría movido un juguete. Los niños que crecieron aquí, dijo Elena suavemente, serían los seres más físicamente formidables que ha producido la especie humana en toda su historia. Adís asintió. Bien. Entonces, sigamos entrenando. El año marcó un antes y un después tan claro que los humanos del planeta de 12G comenzaron a contar el tiempo de una manera nueva. Edis formalizó lo que había comenzado orgánicamente, el entrenamiento sistemático. En la Tierra, explicó Adis al primer grupo formal de 100 personas, paradas en filas, con una postura que meses atrás habría parecido imposible. Los soldados hacen sentadillas con pesas adicionales para entrenar. Aquí, el planeta es la pesa. Aquí, levantarse de la cama por la mañana es una sentadilla. Caminar al baño es cardio. Existir es entrenamiento. Entonces, ¿qué hacemos que sea extra?, preguntó alguien. Esto Nadis, señaló a Marcos. Marcus corrió, pero no la carrera de 6 meses antes. Esta era diferente. Había desarrollado una técnica que no existía en ningún manual de atletismo porque nunca había sido necesaria a la técnica de carrera en gravedad extrema. Cada zancada era un impacto calculado, un uso preciso de la inercia, una coordinación entre músculo y hueso, que requería un nivel de conciencia corporal sobrehumano en la Tierra. Porque lo era literalmente sobrehumano. Márquez corría en 12G a una velocidad que, en la Tierra, habría batido todos los récords de velocidad de la historia humana. 12 veces la gravedad normal, dijo Márquez al grupo. Significa que cada músculo que trabajo aquí se entrena 12 veces más duro que en la Tierra. Cada kilómetro que corro vale 12. Cada peso que levanto vale 12. Llevamos un año aquí. Un año de entrenamiento a ese multiplicador. La respuesta práctica llegó cuando Korath envió al primer equipo de inspección física. 4 soldados Kethra descendieron en una pequeña nave lanzadera. Eran impresionantes, a más altos que los humanos, con armadura, con armas, con la confianza de seres que representaban a una civilización de millones de años que nunca había perdido un conflicto. Los esperaba a un comité de bienvenida de 20 humanos. El soldado Kethra de Mayo R. rango se acercó y miró a los humanos uno a uno. Se detuvo. Los miró de nuevo. Algo en su lenguaje corporal cambió de manera sutil, pero perceptible, porque los humanos que tenía delante no eran las criaturas frágiles y aplastadas que sus proyecciones describían. Se sostenían, sin esfuerzo visible, en la gravedad que debía haberlos destruido. Sus músculos eran visibles, incluso a través de la ropa improvisada. Y sus ojos no tenían el miedo que debería haber en los ojos de una especie condenada. El traductor convirtió sus palabras: informe de estado. ¿Cuál es su porcentaje de mortalidad? Ada S. dio un paso al frente. Mortalidad del primer año, 16.3%. Principalmente en los primeros 2 meses. Principalmente en mayores de 75 años, con condiciones cardiovasculares preexistentes severas. El soldado tardó varios segundos. Sus proyecciones habían predicho más del 60%. Sus proyecciones estaban equivocadas, continuó Adis. No nos conocen tan bien como creen. Fue entonces cuando Márquez se acercó, extendió la mano hacia una roca del tamaño de su cabeza y la sostuvo a la altura del hombro. Con un brazo, sin esfuerzo visible, durante 30 segundos completos. Luego, la soltó y miró al soldado. La roca pesaba aproximadamente 200 kilos, en 12Y. El soldado Kethra volvió a su nave sin decir otra palabra. La comunicación que envió a la Federación fue la más breve de su carrera. Los humanos no están muriendo, están creciendo. Solicito instrucciones urgentes. La sala del Consejo Supremo Kethra quedó en silencio absoluto ante el informe. Selene fue la primera en hablar. ¿Lo ves ahora? Los datos
Son anómalos, dijo Korath. Las proyecciones biológicas estándar no incluían a los humanos, interrumpió Silane. Porque los humanos no funcionan como ninguna otra especie que hayamos estudiado en toda nuestra historia, en todo el registro de la galaxia conocida. Los hologramas mostraban los datos del año en 12 ya en curvas de densidad ósea que subían en ángulos imposibles, métricas de fuerza muscular que rompían todas las escalas, proyecciones de crecimiento físico que, si continuaban, producirían en 10 años seres humanos físicamente más formidables que cualquier especie conocida en el sector galáctico. No son simplemente adaptables, continuó Silane. Son catalizados por el estrés. Cuanto más dura es la condición, más rápido se adaptan. Lo que diseñamos, como su destrucción, ha sido su mejora. El planeta de 12G no los está matando. Los está manufacturando. ¿Manufacturando qué?, dijo Korath. Y en su voz había aparecido algo que en un humano habría sido reconocido como miedo genuino. ¿Soldados? Un soldado Ketara entrenado puede levantar aproximadamente 400 kilos. Este humano levantó 200 kilos con un brazo, sin entrenamiento previo específico. Después de solo un año en gravedad terrestre, podría levantar aproximadamente 2.400 kilos. Silane hizo una pausa. Es un ser humano de 41 años, que antes era atleta, pero no soldado. Imaginen lo que producirá una generación entera criada desde la infancia en 12G. Korath, por primera vez en millones de años, no tenía respuesta. Cometiste un error, dijo Silane. Y no había crueldad en sus palabras, solo la precisión quirúrgica de la verdad. El error más antiguo del universo, en subestimar a los que no entiendes. Los enviaste a morir, y en cambio, los has hecho invencibles. La pregunta ahora no es qué hacemos con ellos, la pregunta es qué hacemos con nosotros mismos, ante lo que hemos creado. Y mientras la Federación deliberaba, en el planeta de 12G, los humanos seguían entrenando. Rodrigo Vázquez tenía 17 años y 7 meses, cuando corrió por primera vez la distancia de un maratón completo, en el planeta de 12G, no en el mismo tiempo que un maratón terrestre. En la mitad del tiempo, Elena había estado documentando los cambios físicos con la meticulosidad de quien sabe que está observando algo histórico. Sus conclusiones eran claras, y cada vez que las revisaba, seguían pareciéndole imposibles, aunque sus propios ojos las verificaran cada día. Los adultos que habían pasado 18 meses en 12G podían, en gravedad terrestre, sobrevivir una caída desde un edificio de 10 pisos, con daños menores. La fuerza muscular de Marcus Webb, en la Tierra, le permitiría doblar un barril de acero con las manos desnudas. Y Marcus no era el caso extremo. Era el promedio de los adultos que llevaban 18 meses entrenando activamente. Los niños que habían crecido en 12G eran otra categoría completamente. Sofía Vázquez, que cumplía 9 años, era un ser humano funcionalmente diferente de cualquier niño que hubiera existido antes. No en inteligencia, no en personalidad, pero físicamente era el producto de 18 meses de un proceso evolutivo acelerado que había tomado un cuerpo en desarrollo y lo había reconstruido desde los cimientos. En términos simples, Sofía, a 9 años, en gravedad terrestre, habría sido físicamente más fuerte que cualquier adulto en la historia de la Tierra. ¿Qué somos ahora?, preguntó Rodrigo una noche, sentado junto a su madre, bajo el cielo de 2 lunas. Elena pensó en la pregunta durante un largo momento. Humanos, dijo finalmente. Simplemente humanos, que crecieron en condiciones diferentes. Los Ketara nos enviaron aquí para matarnos. Así, y en cambio nos convirtieron en la especie más fuerte de la galaxia. Ancián de Elena sonrió. Eso suena muy dramático. ¿Es falso? Elena pensó en los datos, en las mediciones, en Sofía moviendo rocas, en Marcus corriendo maratones, en los ancianos que caminaban con calma en 12 veces. La gravedad que en la Tierra los habría confinado a sillas de ruedas. No, admitió no es falso. Los Ketara vinieron ellos solos. Silane,
miembro del Consejo Supremo, descendió en una nave que aterrizó a las afueras del asentamiento humano. Una mañana del día 731, salió sola, sin escolta, sin armamento visible. El comité que la recibió eran 100 personas que se mantenían erguidas en 12G, con la facilidad de quien está de pie en la tierra en un día, sin viento. Personas que miraban a Selene, con ojos que tenían la profundidad de quienes han enfrentado lo impensable, y han decidido que lo impensable no era suficiente para vencerlos. Selene los miró durante un largo momento. Luego hizo algo que ningún miembro del Consejo Supremo había hecho ante otra especie en 1.000.000 de años. Se inclinó. Hemos cometido un error, dijo, y vengo a ofrecerles una disculpa que sé que no es suficiente. Y una propuesta. Ada S. habló por el grupo AN. Escuchamos. El error fue de comprensión, dijo Selene. Vimos su velocidad de avance tecnológico y lo interpretamos como amenaza sin intentar entender lo que lo impulsaba. La misma cualidad que ha hecho posible esto. No la fuerza, no la inteligencia. Algo que no existe en ninguna otra especie que conocemos. ¿Qué cualidad?, preguntó Elena. La obstinación, la negativa absoluta a aceptar los límites que el universo les impone. Les pusimos 12 veces su gravedad normal y aprendieron a correr en ella. Les dimos un planeta inhóspito y lo convirtieron en hogar. Les quitamos todo y lo reconstruyeron de la nada. No existe en ningún registro de la Federación una especie que haya hecho lo que ustedes han hecho. Ni una sola. La propuesta, continuó Selene, es esta. Queremos llevarlos a casa, a la Tierra, preservada, tal como la dejaron. Y queremos establecer un tratado, no de rendición, no de sumisión. Un tratado de iguales. ¿Iguales? Edith levantó una ceja. Tenemos millones de años de ventaja tecnológica, pero ninguna especie en la galaxia tiene la ventaja adaptativa que ustedes han demostrado. El universo cambia. Los desafíos que no existen hoy existirán mañana. Y cuando lleguen, queremos a la humanidad a nuestro lado. A nuestro lado, Anadis miró a Elena. Elena miró a Marcus. Marcus miró a Rodrigo. Rodrigo miró a Sofía. Sofía, 9 años, y la persona físicamente más formidable que había existido en la historia de la especie humana. Miró a Selene con esos ojos claros que tenía y preguntó con perfecta lógica infantil: si somos iguales, ¿podemos ir a la Tierra y también quedarnos aquí? Selene tardó un momento en procesar la pregunta. ¿Por qué querrían quedarse aquí? Porque somos más fuertes aquí, dijo Sofía simplemente. Y porque ya es nuestro hogar. Elena sintió algo muy complicado en el pecho. Miró el planeta rojo que la había torturado y transformado durante 2 años. Las piedras que habían movido para construir muros. Las plantas de las que habían aprendido a alimentarse. El cielo naranja de 2 lunas, que era ahora tan familiar como el azul que recordaba de otra vida. Los dos, dijo Elena, podemos tener los dos. En la Tierra, 5 años después, había museos del periodo de 12G. Elena visitó uno en Ciudad de México, no lejos del departamento donde había desayunado con Sofía el día que el cielo se volvió púrpura. En el centro de la sala principal, una pantalla enorme mostraba en bucle la imagen de Marcus Webb, corriendo en 12. Y Elena se paró ante esa imagen durante un largo tiempo. A su lado estaba Sofía, que ahora tenía 11 años, y que en la Tierra se movía con una ligereza que era casi perturbadora de ver. Tenía que concentrarse activamente para no romper las cosas con las que interactuaba. Lo estaba aprendiendo, pero requería práctica constante. ¿Extrañas 12G? Preguntó Sofía en Elena. Lo pensó honestamente. A veces, tú, lo dijo sin drama, como un hecho simple y claro. Aquí me siento ligera, como si pudiera flotar y no existir del todo. Elena tomó la mano de su hija con cuidado, sintiendo la fuerza contenida en esos dedos pequeños. Existir con menos peso no significa existir menos. Lo sé, dijo Sofía, pero en 12G sabías exactamente cuánto pesabas. Cada
momento. No podías olvidarte de que estabas viva. Elena la miró. 11 años. Y ya había articulado algo que Elena había estado intentando poner en palabras durante meses. En 12G no era posible olvidarse de que estabas vivo. El planeta no te lo permitía. Cada respiración era un recordatorio, cada paso una afirmación de que tu cuerpo había decidido continuar en circunstancias que teóricamente no debería haber podido sobrevivir en sí. Quizás eso era lo que los Ketara nunca habían entendido. Los humanos no solo eran buenos sobreviviendo. Los humanos necesitaban algo contra que luchar para ser completamente ellos mismos. No buscaban la comodidad como fin último. Buscaban el desafío, el límite, el momento en que el universo decía hasta aquí y ellos respondían un poco más. Eso no era peligrosidad, era humanidad en su forma más pura. El tratado con la Federación Ketra llevaba ya 4 años vigente. No era perfecto. Había tensiones, momentos en que el abismo entre una civilización de millones de años y una de milenios se hacía sentir de maneras incómodas. Pero era real, funcionaba, y nadie, en ninguno de los dos lados, estaba dispuesto a tirarlo por la borda. Marcus Webb vivía en Jamaica de nuevo, pero pasaba la mitad del año, en 12G, como entrenador principal del programa de adaptación voluntaria. Había lista de espera de 10 años. El Dr. Tanaka había ganado el premio Nobel y había rechazado ir a recogerlo, porque estaba demasiado ocupado investigando. Addis Okofor era la primera representante de la humanidad ante la Federación Ketara, a sus 72 años, con un cuerpo que la gravedad extrema había madurado como el metal bajo el fuego. Era la persona más calificada que Elena podía imaginar para ese rol. Elena salió del museo al aire libre de Ciudad de México. El sol era amarillo y brillante, la brisa suave, la gravedad apenas un susurro comparado con lo que había conocido. Sofía tomó su mano con infinito cuidado. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. Elena miró el cielo azul. En algún lugar, más allá de ese azul, a la distancia que hacía que las estrellas parecieran puntos inmóviles, estaba el planeta rojo que los había destruido y reconstruido, y al final, definido de maneras que ninguno de ellos habría podido imaginar, el día que el cielo se volvió púrpura. Lo que siempre hacemos, dijo Elena. ¿Qué es eso? Elena sonrió. Seguir adelante, porque eso era lo que hacían los humanos, no porque fuera fácil, no porque el universo lo permitiera, sino porque decidían hacerlo, un paso a la vez, bajo cualquier gravedad que se les pusiera enfrente, con la obstinación imposible de una especie que nunca había aprendido a quedarse en el suelo cuando caía, y nunca lo aprendería.